Psicología Social, Unidad Didáctica 4, los factores de la conducta. La conducta del individuo, cuando se considera en un espacio, en un tiempo determinado, se conoce como comportamiento. Las conductas humanas representan el conjunto de reacciones psíquicas de los seres superiores, que permiten mantener relaciones con el medio, sostienen el fenómeno de la vida y aseguran su continuidad. Es el modo de ser del individuo y el conjunto de acciones que realiza con el fin de adaptarse a un entorno. Es la respuesta a una motivación, traduciéndose motivación como todo lo que impulsa a un individuo a realizar una conducta. Los factores que determinan las conductas y el conocimiento humano son: toda conducta está determinada por múltiples factores, los genéticos o los hereditarios y los situacionales o del medio. Los primeros se refieren a la conducta innata, instintiva que existe entre el nacimiento, y los segundos a la conducta concreta que se da ante una determinada situación, que es la conducta aprendida. Durante mucho tiempo se pensó que gran parte de la conducta humana era instintiva. El individuo, a lo largo de su vida, llevaba consigo un repertorio de respuestas organizadas que se adecuaban a las diferentes situaciones. Hoy se sabe que a los instintos se superponen las respuestas aprendidas y que la conducta instintiva es característica de las especies animales, aunque éstas puedan también desarrollar pautas de conductas aprendidas. Para que existan reacciones psíquicas al organismo, deben permitirle mantenerse en contacto con el medio, y existen relaciones más complejas que los intercambios metabólicos o comportamientos. Para que los fenómenos sostengan la vida y aseguren la continuidad, es necesario que exista un órgano capaz de realizarlo. En los seres inferiores unicelulares es la totalidad del organismo el que reacciona. En los animales superiores, sus reacciones van dirigidas y controladas por el sistema nervioso. Los seres vivos están provistos de millones de células, las cuales se distribuyen adquiriendo funciones diversas en tejidos, aparatos, órganos y sistemas. Unas se encargan de la digestión, el aparato digestivo; otras de la circulación sanguínea, aparato circulatorio; otras de movimiento, sistema locomotor; entre otras, y por último, otras de la percepción de estímulos, de su transmisión por el organismo, y finalmente de las de producción de hechos psíquicos, el sistema nervioso a través de las neuronas, siendo sus funciones las de incentivar directamente al comportamiento adaptativo del ser humano. El organismo humano funciona como un todo, lo cual significa que tanto las funciones orgánicas como las psíquicas se fusionan, compenetrándose de tal modo que es difícil saber a cuál de las dos categorías pertenecen los resultados. Si, por ejemplo, una persona está en peligro, puede sentir miedo, emoción, expresándose en el organismo por medio de palidez, palpitaciones, disturbios intestinales, entre otros, pudiendo llegar en algunos casos a la gravedad, al colapso o incluso la muerte. Por el contrario, enfermedades de órganos, hígado, pulmones, corazón, entre otros, provocan trastornos de humor, carácter y hasta la actividad mental. Estos dos órdenes de hechos psíquicos con influencia orgánica u orgánicos con influencia psíquica demuestran que el aspecto psíquico y orgánico nunca están separados. La genética de la conducta es un área interdisciplinar, una mezcla de genética y de ciencias del comportamiento. Campo de estudio le interesa saber, ya que existen diferencias interindividuales a que son debidos a factores genéticos y o a factores ambientales. El problema es que este interés genera muchas controversias. Muchos de estos problemas surgieron a principios del siglo con el conductivismo, que decían que toda conducta es resultado del ambiente. La herencia no tenía para ellos ningún peso. A lo largo del siglo surgieron estudios en réplica del conductismo
que sí reconocen factores hereditarios. La verdad es que genes y ambiente no se excluyen, sino que interactúan. Y en definitiva, lo que importa a la genética de la conducta es no solo el gen, sino también la vía por la que éste va a influir en la conducta. Los patrones de la conducta son moldeados por la selección natural. La conducta es, por tanto, el reflejo de la evolución, formando conjunto con el resto de las características morfológicas y funcionales, lo que se denominó complejo adaptativo. Y esto no es otro que el conjunto de elementos recogidos en el paradigma estímulo-organismo-respuesta. El estímulo lo podemos considerar como cualquier cualidad energética o química procedente del ambiente que origina una respuesta en un organismo. El conjunto de tejidos y órganos que en los organismos animales están relacionados con la recepción de los estímulos, la transmisión de los impulsos nerviosos o la actividad de los mecanismos de los músculos, en nuestro cuerpo transporta los datos desde los órganos sensoriales hasta el cerebro y desde el cerebro hasta los músculos. La primera vía recoge la información, que son los estímulos. La segunda transmite órdenes, que son las respuestas. Y este conjunto de señales y mensajes circula a lo largo de nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso forma una amplia y compleja red que recorre todo nuestro cuerpo y nos permite recibir información del exterior, procesarla en nuestro cerebro y emitir una respuesta adecuada. Dentro de esta red distinguimos el sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo, la médula espinal, y esta última es el principal vehículo de transmisión de información entre el cerebro y el cuerpo. El encéfalo, en cambio, está situado en el interior de la cavidad craneal. Y otra red es el sistema nervioso periférico, que está formado por una multiplicidad de ramificaciones que enlazan el central con el resto del cuerpo. Todos los nervios comienzan o terminan en el cerebro. Ambos están constituidos por unas células muy peculiares, las neuronas. Las neuronas en el sistema nervioso están compuestas por millones de neuronas que interaccionan entre ellas sin estar unidas físicamente. Las neuronas son las células extraordinariamente especializadas que encontramos en el tejido nervioso y en el cerebro humano. Son los sistemas básicos de todo el sistema nervioso. Desde el punto de vista de la estructura, morfología y la composición molecular, existe una gran diversidad de neuronas. Y estas células se caracterizan por estar conectadas sin llegar a tocarse, pues mantienen un contacto puramente químico. Las neuronas desempeñan 3 misiones fundamentales. Transmiten hasta el cerebro la información que ha sido recogida por los órganos de los sentidos. También procesan e interpretan la información y por último llevan al resto del cuerpo las órdenes del cerebro. El sistema nervioso central, cuyas funciones son las de organizar las conductas de los seres superiores, como percibir estímulos, transmitir los impulsos nerviosos a los centros de elaboración, producir los impulsos efectores y transmitirlos a los músculos esqueléticos, en donde está el encéfalo y la médula espinal. Se especula que el verdadero origen del cerebro y sus 2 mitades, cerebro derecho y cerebro izquierdo, pudo estar en la necesidad de coordinar perfectamente las 2 partes simétricas del cuerpo. El crecimiento del cerebro determina la supremacía del hombre sobre todos los animales. Los cráneos del hombre del pasado revelan la evolución de este órgano. A continuación, se incluyen la capacidad cerebral junto con la antigüedad y forma del cráneo conforme a la evolución que han presentado. El cerebro del antecesor del hombre era mucho más pequeño que el cerebro del hombre moderno. Las similitudes de la estructura esencial del cerebro del
antropoide, en muchos detalles son sorprendentemente precisas. Se ha encontrado que estas semejanzas anatómicas del cerebro están correlacionadas con similitudes psicológicas. También los mecanismos sensoriales, motrices, casi llegan a reproducir con exactitud las funciones del cerebro humano. El encéfalo, y en particular el cerebro, dan cobijo a la inteligencia. Está en el interior de la capacidad craneal y constituida en 3 órganos: el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El cerebelo está en la base del cerebro. Su función es la coordinación motora y el equilibrio, pero cuando ésta ya está dominada, el cerebelo basta para controlar estas funciones. El bulbo raquídeo se encuentra debajo del cerebelo y es responsable de la respiración y del ritmo cardíaco. Y el cerebro está constituido por 2 hemisferios simétricos ubicados en el tronco central, y estos están cubiertos de sustancia gris, que forma los cortes o corteza cerebral. En su interior predomina la sustancia blanca y está constituida por fibras nerviosas que desembocan en las neuronas. La sustancia gris ejecuta los diversos tipos de tareas computacionales con largas fibras nerviosas que transportan señales de una parte del cerebro a otra. Entre los 2 hemisferios está el sistema límbico y está relacionado con la memoria a largo plazo, las sensaciones de placer, las emociones, el instinto, etc. En el núcleo central está situado el tálamo, que procesa la información sensorial. Debajo se encuentra el hipotálamo, que se encarga de mantener el equilibrio biológico de nuestro cuerpo. Y entre la corteza y la sara interna existe una barrera formada por una capa de membranas, son las meninges. En el ser humano, la corteza es donde residen las facultades cognitivas superiores, la memoria, el aprendizaje, el pensamiento y el lenguaje. El corte está dividido en 4 partes: frontal, parietal, temporal y occipital. De los 4, es el más imponente el frontal, ya que es el responsable de unas capacidades psíquicas que son exclusivas de los seres humanos. Entre ellas se encuentra el componente del habla, el control de las emociones, la planificación, la anticipación de acontecimientos, el uso de la memoria para integrar experiencias y aprendizajes previos a la toma de decisiones. El hemisferio derecho coordina funciones motoras de la parte izquierda y el hemisferio izquierdo hace lo propio con el derecho. De tal modo que los nervios procedentes del sistema nervioso periférico están obligados a cruzarse hacia el lado opuesto cuando entran y salen del cerebro. La neurología y la neuropsicología se han centrado en el estudio del hemisferio izquierdo, que es el más complejo en apariencia, y sus funciones son fácilmente demostrables. Las funciones del hemisferio derecho tienen que ver con la construcción del propio yo, son más creativas y abstractas y sus efectos son menos evidentes. El hemisferio izquierdo es más complejo y está más especializado. Otra parte del hemisferio derecho tiene las facultades cruciales de reconocimiento de la realidad con que ha de contar todo ser vivo para sobrevivir. El hemisferio izquierdo es como una computadora adosada al cerebro básico del ser humano. A lo largo de su vida, el hombre puede utilizar una enorme variedad de criterios orientadores para elegir su propia conducta, aunque muchos de ellos se tengan que ver con la ética y la moral. Pueden distinguirse 6 niveles o tipos de criterio. Uno es el placer y los instintos. Con este criterio, el hombre desde niño busca lo agradable y evita lo desagradable, o sea, busca placer y evita dolor.
Y este nivel de placer instintivo es el normal entre niños y adultos que no han percibido una educación que les haya mostrado una apertura hacia otros valores superiores. Pero tampoco hay que desechar por completo este criterio cuando se trata de escoger una diversión, un pasatiempo o un tema de conversación, ya que este nivel es un auténtico criterio que sirve como orientación en muchos casos de forma legítima. Y el problema o el error, por así decirlo, es cuando se va a los dos extremos, es decir, el uso exclusivo de este nivel en cualquier situación de la vida o la eliminación absoluta de este criterio como si el placer fuera algo malo. Otro de los niveles es el de las normas inconscientes y el superyo. Este criterio se reconoce con facilidad ya que el sujeto se deja orientar rígidamente por ciertas normas o valores que las autoridades le han inducido desde la infancia. Y como son desde la infancia, estas normas y valores ya forman parte del inconsciente del sujeto y por esa razón tienen un carácter autoritario, rígido y exagerado. Y de hecho este tipo de criterio impide al sujeto de hacer excepciones cuando se encuentran en una situación dudosa. En tercer lugar, podemos mencionar a la presión social. Este reside en la absorción de todas las normas y valores que el medio ambiente o sociedad influyen en el individuo en forma de presión social. La guía de conducta dentro de una sociedad es, pues, la moda y la propaganda. La presión social es la principal fuente que orienta y empuja la conducta de las personas cultas. Y en muchas ocasiones esa conducta no tiene nada de objetable, pero en muchas ocasiones la gente se pregunta si un individuo que actuó con cierta conducta lo hizo por responsabilidad y por simple inercia, y si pudo haber actuado de manera diferente. Normalmente, si confundimos la obligación como la presión social, pero la verdadera obligación es la que da origen a méritos de carácter ético, o sea, no es la obligación que proviene del exterior, sino la que tiene que venir de nuestro interior, la que uno se impone de una autónoma y en función de los valores que hemos asimilado. Otro nivel o tipo de criterio es el de las normas morales y civiles. Esta consiste en orientar y dirigir la conducta por medio de normas y leyes establecidas por terceros en algún código. En cierto aspecto, este tipo de criterio resulta ser muy cómodo, pues uno puede consultar la ley y decide conforme a ella sin mayor discusión. En atención a dicha ley o conjunto de normas, el individuo está dispuesto a contravenir lo que dicen a sus instintos, su inconsciencia, el superyo y la presión social. Y se puede decir que al hacer esto se tiene cierta garantía del valor de su conducta. Sin embargo, el apego y la fidelidad a la ley no constituyen lo esencial del valor moral. Y con esto podemos decir que pueden llegar a existir verdaderas diferencias entre un código civil y un código moral, los cuales podrían quedar en una verdadera contraposición. Por ejemplo, puede existir una ley que permite el aborto, pero sin embargo el individuo en su código moral no lo permite y podría regirse por ese criterio. Otro nivel que podemos identificar es el criterio axiológico. Este criterio se basa en los valores internamente percibidos y apreciados como tales. Ese criterio coincide con lo que se llama actuar por propio convencimiento. Y con este criterio una persona puede descubrir algunos valores y los aprecia como tales. En función de esos valores, pueden juzgar su situación y orientar su conducta, aun cuando tenga que ir en contra de las leyes, la presión social y sus costumbres o sus instintos. Una propiedad notable de este criterio es la capacidad de eliminar aquellos conflictos que puedan surgir en los niveles previos y actuar con serenidad y responsabilidad, pues su conciencia ya no está dividida, sino que elige y actúa conforme a lo que él percibe como valioso.
Por ese motivo, su conducta adquiere un valor ético. Y el criterio axiológico es el más adecuado para la ética, ya que los 4 niveles anteriores pueden diferir con respecto a lo que la persona considera valioso en su fuero interior. Otro nivel es el del yo profundo. Y este criterio se caracteriza porque el sujeto se guía en sus decisiones a partir de la percepción axiológica que se obtiene durante la adaptación de su yo profundo. El yo profundo es el núcleo del ser humano, es la persona del plano del ser y difiere a lo del plano del tener, que son las cualidades de la personalidad entre las cuales se encuentran el estatus, los conocimientos, el inconsciente, el grado de inteligencia y belleza, etc. El yo profundo es lo que verdaderamente distingue a cada individuo, ya que no reside en lo que se cree ser y valer. Dentro del ámbito de la planificación y protección ante las emergencias, el comportamiento humano juega un papel crítico. La mayoría de las personas no han tenido la experiencia de hallarse ante una situación de peligro inminente y cuando esto ocurre, algunas personas toman decisiones que incrementan el peligro para ellas y también para los demás. Así, los comportamientos que se producen van desde una actitud de calma hasta un verdadero pánico. Parece un hecho constatado en la historia de los grandes siniestros que el miedo a morir ha causado muchas más víctimas que el siniestro mismo. Se afirma, por ejemplo, que en caso de catástrofe de regulares proporciones, sea cual sea su naturaleza, incendio, explosión, inundación, etc., el pánico ocasiona más daños y las víctimas son más numerosas que en las catástrofes en sí. En física, se puede prever exactamente, por ejemplo, la reacción de un material sometido a una presión exterior. En las ciencias del comportamiento no existe un criterio simple que permita predecir el detalle de la reacción de un individuo ante una situación crítica. Las variables a considerar son extremadamente numerosas y las reacciones ante estas situaciones estimulares son diversas. Y además están en función del contexto en el que se presenta. Por otra parte, si ante un mismo estímulo 2 sujetos reaccionan de forma distinta, esto puede provenir de otras variables que de una diferencia objetiva de sensibilidad a la causa perturbadora. Puede ser debido, por ejemplo, a la percepción distinta de la intensidad de la causa. Sería la noción de amenaza experimentada, de gran importancia en el estudio del comportamiento humano frente a amenazas exteriores. Los factores ambientales más importantes en relación a su influencia conductual en los niños son el medio físico-geográfico, formado por los factores climáticos, geográficos, de temperatura, entre otros, a la familia. El niño adquiere los primeros contactos con el ambiente a través de sus padres y familia, desarrollando de esta manera conductas adaptativas que pueden ser positivas o negativas. La escuela representa un segundo hogar para el niño, el inicio de nuevas relaciones con el ambiente. En ella, el niño se enfrenta a situaciones de estrés, de rivalidad, de competencia, entre otras. El grupo, que proporciona condiciones para lograr la integración social, modelan el comportamiento y la personalidad a través de la imitación, la sujeción, la aceptación, etc. Otro factor ambiental es la sociedad y la comunidad. Su influencia sobre el individuo es muy diversa y se manifiesta a través de los medios de comunicación, de las instituciones, de las clases sociales, las normas y presiones. La cultura, que determina las actitudes tradicionales, la tradición, las pautas de juicios, los conceptos espaciales, las preferencias y las formas de reacción emotiva. Y podemos nombrar por último otro factor ambiental muy importante, es la religión. Les propone modelos de conductas y normas de actuación. La actividad psíquica del individuo viene dada por la existencia de órganos del sistema nervioso
y por la posibilidad de desarrollar conductas complejas, intelectuales, que permitan desarrollar un equilibrio en el medio. Y de aquí que las conductas presenten una serie de comportamientos más simples y automáticos, que son los reflejos, hasta las más complejas y variables, que es la inteligencia. El comportamiento reflejo se desencadena por un estímulo que responde a la fórmula fisiológica, estímulo igual a respuesta. Sin embargo, existe una lucha permanente entre el aspecto automático de las conductas humanas, las reacciones orgánicas y la existencia del medio en cuanto a cambio y adecuación a nuevas situaciones. Al realizar nuestra actividad cotidiana, las personas producimos conductas. Las conductas son formas de proceder con las cosas y situaciones del mundo, sean estas exteriores a la persona o interiores a ellas. Cuando producimos conductas buscamos un equilibrio entre un cierto sí mismo y la realidad percibida como interna o como externa a nosotros. Nuestro ser interno se siente incómodo cuando percibe amenazas de algún tipo, y estas amenazas son los desequilibrios que creemos notar entre ambas realidades, el mundo y uno mismo. Si proyectamos un paseo y llegada la hora el tiempo muestra densos nubarrones, el mal tiempo se presenta como una amenaza a los momentos de placer que pensábamos tener. Cambiar el destino de la salida, ir al cine, por ejemplo, es una conducta que restablece el equilibrio. Digamos de entrada que las personas tenemos tendencia a percibir los desajustes exclusivamente en la realidad externa y casi nunca en la interna. Por esto, primero, tendemos a modificar la realidad externa y dejamos sin mirar la interna. Una actitud prudente nos haría investigar si en verdad las cosas amenazantes pertenecen a la esfera externa o a la interna. Las conductas poseen carácter molar. Cuando las expresamos en el mundo, en el momento en que lo hacemos, es difícil diferenciar partes y se nos presentan como un todo. Los tipos de conducta externas e internas, las conductas activas y conductas pasivas, que también podemos clasificar las conductas de acuerdo al modo de intervenir en la realidad. Es decir, que podemos llamar a las conductas activas a las que buscan modificar de alguna manera el curso de la realidad, tal como objetivamente se presenta. Y las conductas pasivas son las que buscan cambiar el modo de interpretar la realidad sin modificar lo que se da objetivamente. Tenemos las conductas racionales, irracionales e instintos. Las conductas también pueden clasificarse con relación a la fundamentación que poseen desde la propia persona. Realizamos conductas racionales y luego de ejecutada podemos exponer alguna secuencia causal para la misma. Si podemos dar razones que expliquen qué motiva esa conducta particular, qué razones tenemos para hacer lo que hacemos. Serían conductas irracionales cuando no las podemos fundamentar luego de la ejecución. Se presentan casi automáticamente a la manera de un instinto. Son las que hacemos porque sí, porque a mí me gusta o porque a mí se me ocurre, y sin embargo muchas de ellas son potencialmente fundamentales. Si en el momento de la ejecución el productor de la conducta no puede exponer una explicación, es posible que pueda hacerlo más adelante, cuando analice con detenimiento la situación. Y las conductas instintivas o simplemente los instintos dependen de determinaciones fisiológicas y en su expresión no interviene la sección pensante de nuestro cerebro. Mientras que las conductas racionales y las irracionales requieren la participación de la corteza cerebral para su elaboración y ejecución, los instintos se ejecutan ante la urgencia de la situación. No son fundamentales más allá de una pura necesidad biológica, aunque muchos de los que llamamos instintos son moderados por la acción racional. De aquí en más, se puede hablar de conductas realmente humanas o conductas humanas a secas, refiriéndonos solo a las conductas racionales y a las irracionales.
Vamos a dejar fuera las conductas instintivas sobre las cuales tenemos poca posibilidad de actuar en nuestro ámbito. Una distinción muy básica y fácil de comprender en esta es en el hombre la interacción de dos mundos o esferas de acontecimiento que es el origen de las conductas. Las conductas externas necesitan de la participación del mundo subjetivo y del mundo corporal o somático. Normalmente una conducta externa se gesta y se elabora en nuestro intelecto y luego se expresa con acciones sobre la realidad objetiva. Una conducta interna también requiere de ambos componentes, aunque la expresión concreta de la conducta no modifica el mundo objetivo, sino el subjetivo. Y esto último se da también en las conductas pasivas, aunque las modificaciones concretas son muy sutiles comparadas a las ejecutadas en la realidad objetiva, y de lo contrario debe quedar claro esto: el intelecto es la esfera de lo interno, de lo mental, de lo espiritual. El cuerpo físico, el soma, es normalmente el elemento ejecutor de las tendencias y disposiciones subjetivas. El hombre se compone de estas dos esferas o mundo. En el momento de proyectar, diseñar, ejecutar y evaluar conductas, estas dos esferas se influyen mutuamente y ambos mundos interactúan de diversos modos. El control racional de las conductas, que podemos controlar el funcionamiento de un cierto artefacto electrónico, por ejemplo, si conocemos qué función cumple cada subsistema y si establecemos una relación objetiva con el artefacto. Si por alguna razón el artefacto nos quita la distancia objetiva y nos afecta de alguna manera, nuestro poder de decisión para gobernar el aparato se verá comprometido y perderemos control sobre él. Si buscamos control racional en una pauta conductual, deberemos saber de qué se trata el proceder que tenemos entre manos y además deberemos conservar una cierta distancia, una cierta objetividad para poder intervenir en un cambio de rumbo si fuera necesario. La producción de conductas para sostener la vida diaria exige además respuestas de espontáneas, respuestas instantáneas o con un mínimo de reflexión. No es usual en tiempo real ponerse a derivar consecuencias filosóficas al escuchar "no hay más lugar". Si la situación merece una reflexión, la realizaremos en otro momento, cuando tengamos más tiempo. Además de la velocidad con que debemos resolver situaciones triviales, encontramos que muchas veces se presenta en la misma situación, lo que nos induce a repetir una acción ya ensayada. Con el tiempo se van formando soluciones estereotipadas que se emplean en el bloque, sin mucha reflexión, y se establecen así ciertos hábitos de comportamiento. Y los hábitos de comportamiento tienen la ventaja de ahorrarnos energía mental, al dar la misma respuesta cuando la situación no sobrepasa cierto nivel de novedad. Y esta propiedad de los hábitos es algo muy conveniente, ya que nos dan estabilidad y sensación de continuidad del sí mismo y hacen que aparezca una superestructura llamada personalidad. Pero en algunos casos, al ser de ejecución casi instintivos, entorpecen la interpretación de la realidad, haciéndonos ver una realidad parecida, solo mínimamente, a las que originaron el hábito. Así nos encontramos dando las gracias cuando no corresponde o diciendo igualmente cuando queda muy descolocado. También notamos que los hábitos de comportamiento, tanto en lo externo como en lo interno, poseen una cierta inercia, son difíciles de modificar. A veces se nos escapan respuestas o reacciones a pesar de habernos propuesto con firmeza no producirlas. Si tenemos tendencia a ser emocionalmente explosivos, no bastará con que nos propongamos aún seriamente no caer en esa reacción para que en la siguiente ocasión propiciatoria el hábito no se presente.
También el proceso de socialización nos provee un numeroso conjunto de hábitos de comportamiento. En el entorno donde nos desarrollamos, captamos formas normales de responder a ciertas situaciones. Si te insultan, enójate. Si bien no se expresan en forma explícita, captamos e interiorizamos acríticamente estas formas de responder. Y muchas veces una seguidilla de interacciones algo conflictivas con una persona nos conduce con gran rapidez a un estado de mal humor. Expresamos nuestro costado belicoso. Nos dicen, las actitudes son un tipo de hábitos de comportamiento. A todos los hábitos, como a las conductas no habituales, van asociadas estados emocionales. De modo que podemos llegar a un estado de mal humor guiados por las respuestas habituales. Si esquivamos el hábito y optamos por respuestas a medida de la situación, probablemente no llegaremos a un estado de ánimo desagradable. Y los hábitos se forman con el crecimiento y maduración intelectual de la persona. Se presentan tanto en conductas externas como en conductas internas. Y en el diario vivir, en un proceso de estudio de nuestra subjetividad, si los tomamos a tiempo, podemos interrumpir su rutina. Por último, es bueno saber que en un poco de estudio y práctica podemos sustituir hábitos que nos desagradan por otros más benéficos.